Bienvenida gente del voleibol, ¿cómo están? Un gusto de saludarles a todos desde Cuenca, Ecuador, con un solazo impresionante. Esperemos que no se venga el agua igual que ayer, que casi nos inunda, pero bueno, normal en esta época. Bueno, antes de arrancar el programa, como siempre, pidiéndole a nuestro Señor para que podamos superar esto lo antes posible. Realmente estamos complicados, o recién estábamos hablando con una de las personas invitadas a la participación de este programa, y bueno, los casos en nuestra ciudad se han duplicado prácticamente en una semana, y a través de este humilde medio, de esta humilde iniciativa, le pedimos a la gente que tenga ese respeto al prójimo y que trate de cuidarse de la mejor manera para colaborar para poder salir, como decíamos, lo antes posible. Bueno, el voleibol, nuestra pasión, y bueno, hoy tenemos un invitado súper especial para este país que me abrió las puertas con tanta gratitud. Estoy súper agradecido. Es mi casa hoy, me casé acá, me enamoré acá, ¿sí? Por ahora de familia tengo a Mínimo Maradonio, a mi perrito y a mi gatito, pero bueno, el día de mañana se verá, si Dios quiere. Y así que agradecido enormemente a este país, y en el voleibol un referente, un gran tipo, una gran persona, un súper profesional, con muchos conocimientos. Voy a compartir un poquito la pantalla para hacer la presentación, ¿sí? Y nos va a hablar de un tema. Nosotros decimos que queremos a un entrenador integral siempre, ¿no? A un formador integral, y tenemos que capacitarnos en todos los aspectos de la vida, ¿sí? La parte psicológica, la parte médica, ¿sí? Y qué mejor tema entonces que hablar de la profilaxis en el voleibol. Y qué mejor de tener de invitado entonces para esto, a este gran referente del voleibol de Ecuador, nuestro querido Chico Rodríguez, ¿ok? Vamos a pasar a la segunda plaquita, donde voy a hablar sobre su currículum, que tuve que resumirlo muchísimo, porque tiene cualquier cantidad de títulos, cualquier cantidad de capacitaciones dictadas y a las cuales él asistió, ¿no? Es doctor en Ciencia de la Cultura Física, PhD, especialidad en Cultura Física Terapéutica, máster en Cultura Física Terapéutica, licenciado en Cultura Física, todo en la Universidad de La Habana, Cuba. Locutor profesional, esa no la sabía, ¿sí? Felicitaciones por ser periodista deportivo. Diplomado en Marketing y Publicidad en Administración Deportiva. Posgrado de Control Médico de Cultura Física Terapéutica. Aguántenme que voy a silenciar. A ver, chicos, por favor. A ver, ahí si estamos. Sí, ahí están con el micrófono bien encendido. Posgrado de Control Médico de Cultura Física Terapéutica, de Kinesiología, Rehabilitación Física, de Masaje Deportivo y Terapéutico. Autor de los libros Nociones Generales del Masaje y Técnica del Masaje y Masaje en el Deporte. Docente investigador de la Universidad de Guayaquil y del CENESID. Autor de varios artículos científicos y miembro de varios proyectos de investigación. Tuve que poner varios porque eran muchísimos, muchachos. En Fede Guayas, nuestra querida Fede Guayas, referente también del voleibol de Ecuador. Bienvenido a la charla, ¿cómo les va? Un gusto. Otra persona, director de formación, tecnificación y bienestar deportivo, rehabilitador físico, entrenador de voleibol, director del Centro de Rehabilitación Física Integral Mi Mundo, disertante de innumerables congresos, cursos, capacitaciones, seminarios, tanto nacionales como internacionales. Ex seleccionado de béisbol, softball y balonmano de playa. Tampoco lo tenía, ¿sí? Genial. Alucinante tu carrera deportiva, querido. Y en voleibol específicamente, instructor y entrenador de la FIB y de la Confederación Sudamericana de Voleibol. También participó del curso continental de voleibol en República Dominicana en el 2006. Es ex entrenador de voleibol de varios colegios de la provincia de Guayas. Es ex seleccionado de voleibol de playa, múltiple campeón nacional, circuito también donde logró oro, plata, bronce en el circuito de la Confederación Sudamericana de Voleibol, ex seleccionado nacional de voleibol sala, varias veces elegido como mejor jugador y campeón a nivel nacional, y ex jugador de clubes como ADN y Barcelona de Ecuador, Leopardo de Venezuela, donde tuvo una experiencia fantástica, donde logró la Liga Venezolana de Voleibol, Sociedad Sirio-Libanés de Argentina, donde tuvo la posibilidad también de participar de la Liga A1 de Argentina, y también en Pinar del Río, Cuba. Con todos ustedes, señores y señoras, señoritas, caballeros, nuestro amigo Chico Rodríguez. ¿Cómo te va, Chico, querido? No te escucho, aguantame.
Ahí está, abrí el microfonito. Ahí está, ahí está. Perfecto, ahí está. ¿Cómo te va, Gracias, amigo? gracias Leo. Gracias Leo por la invitación. Siempre presto a poder compartir todos los que amamos el deporte y en especialmente lo que es el voleibol de sala y voleibol de playa. Agradecerte por la invitación y esperando poder compartir esta charla y concientizar a todos quienes trabajan con niños, con jóvenes, con adultos que trabajan con seres humanos. Y agradecerle a sí mismo, como tú lo hiciste, a Dios por la oportunidad que siempre nos da para salir adelante y con la humildad necesaria, con la perseverancia, poder contribuir a la humanidad. Creo que desde el momento que nosotros juramos las distintas profesiones que tenemos, juramos por la sociedad, por la humanidad. Los títulos no hacen a la persona, nosotros hacemos a la sociedad. Y es ahí que siempre estamos prestos a ayudar, siempre estamos prestos a ubicar los distintos parámetros para que integralmente se vaya formando el ser humano. Esta charla que voy a dar el día de hoy, quiero dedicársela primero a Dios y a todos quienes amamos el voleibol y en especialmente a 3 personas que lucharon conmigo para conseguir muchos objetivos en el voleibol de playa, como es Simón Mejía, como es Fernando Orejuela y como es Julio Bardales, que gracias a ellos, usted sabe que el voleibol de playa se juega de a 2, no hay suplentes, pudimos todo esto que vamos a ver hoy, más todo lo que desde la parte de la cultura física terapéutica pudimos plasmarlo con ellos y juntos, yo ahí, pudimos lograr muchos objetivos. Entonces, a ellos, especialmente a Julio, que en este mes que viene, en julio, cumplimos 15 años de haber obtenido el campeonato del circuito suramericano, que no fue fácil, fue difícil, pero que se cumplen 15 años y creo que eso no hay que olvidarlo, es histórico y para él, y después en el transcurso van a ver por qué para él, porque él se lesionó, ¿no es cierto?, de la escápula humeral, el manguito rotador, y prácticamente tuvimos que hacer un programa de profilaxis para que él no pueda salirse a todo lo que habíamos venido trabajando desde el 2003, desde los Juegos Panamericanos, y poder en el 2005 ser campeones del circuito suramericano. Perfecto. Qué linda presentación. Me encanta Entonces, el con tema, esto sí, y te me pido encanta, permiso para compartir la pantalla y sí, dale, comenzar dale. la charla. No, no, yo te quiero preguntar algo antes, quiero romper el hielo un poquito. ¿Sí me dejar hacerte algunas preguntas? Dime, dime. Bien. Primero agradecerte por esta Sí, presentación. Creo que el tema de la gratitud es el sentimiento más importante del ser humano y por eso felicitarte, ¿no?, por la presentación que hiciste antes de poder ayudarnos con el tema de la profilaxis. Tocaste un tema clave, tocaste un tema que es un proceso, nombraste la palabra proceso. Y antes de empezar esto, hablábamos sobre esta situación. Contame un poquito de ese proceso que te permitió, o les permitió a ese grupo, ¿no?, poder lograr esa medalla. O sea, ¿cuánto tiempo trabajaron para lograr eso? Porque hoy estamos acostumbrados a que todo es resultado, 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 y bueno, y eso perjudica al voleibol, no de Ecuador, de casi todo Sudamérica, porque los procesos se cortan inmediatamente, no nos dan tiempo a formar. bueno, el proceso viene desde hace muchos años cuando, gracias a Dios, tuve la oportunidad de poder jugar por Pinar del Río, voleibol de playa y voleibol de sala. Y es ahí donde mi preparación eh, cambió totalmente a un 100%. ¿Por qué? Porque ya tenía un cuerpo, por primera vez en la historia, un cuerpo transdisciplinar. Mira que no digo ni inter ni multi, que después en la charla lo voy a resaltar, ¿no? Transdisciplinar donde tenía psicólogo, tenía rehabilitador, tenía preparador físico, tenía el entrenador, tenía el médico, y que me hacían pruebas tanto de laboratorio como de campo. Y es a partir de ahí que cuando llegamos a Ecuador y comencé a jugar con Simón Mejía, ya yo pedía ayuda porque no había el dinero necesario ni el dirigente tenía la conceptualización que lo que se tenía que hacer para llegar a logros superiores. Tuvimos que tocar puertas a distintos médicos, a distintos psicólogos, médicos a Rafael Santelice, que es cardiólogo, psicólogo a Franklin Andrade, luego tuvimos a Julio Espinosa, que fue psicólogo mío en Cuba, que vino acá a Ecuador a trabajar en la Federación Deportiva del Guayas, y así sucesivamente íbamos tocando puertas para que estos especialistas nos puedan ayudar. Y con Simón quedamos campeones suramericanos. En esa época no había circuito suramericano. Quedamos medalla de bronce suramericano.
luego ya decidimos, por la misma exigencia del vóley de playa, a cambiar de dupla y jugamos con Fernando Orejuela, que históricamente, por eso decía que también hay que decirle gracias y gratitud por todo lo que vivimos, porque fuimos la dupla que históricamente clasificó por primera vez a Juegos Panamericanos. Y con Fernando fue igual. Prácticamente Fernando había sido mi alumno en la selección de Guaya Juvenil, y tomar la iniciativa de llevarlo a la playa, de poder comunicarnos desde la parte psicológica, perder ese miedo escénico y comenzar a creer que podíamos estar a nivel de las duplas suramericanas, fue algo grandioso. Y ser vicecampeones del circuito suramericano, ser terceros lugares y cuartos lugares del circuito suramericano, nos dio la potestad de poder ir a los Juegos de República Dominicana. Y ahí Fernando decide no jugar ya vóley de playa, sino que se iba a dedicar al vóley de sala, y cambiamos de dupla y jugamos con Julio Bardales. Y ahí comienza este proceso mucho más integral, porque nos fuimos a Cuba, yo estaba haciendo ya el doctorado, hablé con Cuba, nos dieron todas las facilidades, viajamos hacia allá, yo tenía por la mañana clase, él entrenaba por la mañana, ¿sí? Solo, con la preselección allá, y luego por la tarde nos uníamos para poder trabajar. Eso nos dio la pauta de comenzar entre los 3 primeros lugares del ranking, para luego irnos a Brasil a entrenar casi 3, 4 meses, y eso nos ayudó a estar en la élite del voleibol sudamericano y en la élite del voleibol centroamericano y norseca, ¿no? Entonces, a partir de eso, comenzamos igual a tocar puertas para ir fortaleciendo todo nuestro trabajo a mediano y largo plazo. Y nos convencimos que podíamos hacerlo. Ayer, cuando yo escuchaba la charla del entrenador argentino por medio de la Federación Ecuatoriana en cuanto al K1, el K2, eh, recordaba todo lo que vivimos, y agradecerle a Carol Elizalde, a Daniel Moine, a Sebastián Carotti, que fueron parte de todo este proceso al poder alcanzar el circuito suramericano, poder insertarnos con Simón, con Fernando, con Julio en los circuitos mundiales, en los Qualify. Ya es grande y demuestra que Ecuador, por algo estuvo en la palestra del voleibol de playa, y que hoy, desde esa parte, también incentivo a todos los chicos que están hoy practicando, porque sé que tienen talento y lo único que hay es que buscar esos objetivos, metas y propósitos para aclarar lo que quieren en la rueda de la vida y lo que quieren en la rueda del deporte, para que ellos lo puedan conseguir. Bueno, te agradezco muchísimo las palabras. Como dije, sos un referente y bueno, ojalá que alguna vez te dediques a la dirigencia, ¿sí? Porque necesitamos gente, ¿sí? Que entienda de lo que se habla y por ahí haber pasado todos los escalones de lo que es el deporte, ¿no? Porque lo viviste todo. Sería fantástico que alguna vez te podamos aprovechar también desde ese ángulo. Yo te agradezco muchísimo y estamos abiertos a escuchar tu disertación, que seguro Gracias, va a ser genial. Gracias a vos. gracias, Che Leo, gracias. Bueno, saludos a todos los que están dentro de la plataforma, y igualmente a todos los que se van a conectar después, porque sabemos que luego lo podrán observar en todas las latitudes de nuestro planeta, ¿no? En todo el mundo. Yo lo he compartido, este programa, porque esto es lo que hace a que mejore el extracto social de nuestro deporte, al cual amamos y queremos. Hablar de la profilaxis y calidad de vida en el voleibol. Allá por el año 1995, manifestábamos en unas jornadas científicas, como presidente del Consejo Científico Estudiantil, que el deporte de alto rendimiento era perjudicial para la salud. Imagínense decir todo esto en Cuba, prácticamente se admiraban, Claro. pero lo sustentamos porque era perjudicial para la salud, si no se hacía conciencia que se trabaja con seres humanos, y que no solo es pensar en el triunfo, en la derrota, en la medalla o en el trofeo, sino que hay que ver las intensidades y volúmenes en cuanto a la dosificación. Y aquí tiene que ver mucho que el entrenador conozca de las capacidades cardiovasculares, de las capacidades respiratorias,
de las capacidades osteoarticulares, de la musculatura, de la parte endocrina, y es ahí que nosotros asumimos a Martin y colectivos en el 2016, que en un artículo científico él manifiesta como título que el principio de la profilaxis para el entrenamiento deportivo tienen que ser realidades y perspectivas a corto, mediano y largo plazo. Y él exponía en 7 deportes, como era el ajedrez, el fútbol, el boxeo, la lucha, el ciclismo, el tiro con arco. Y se me dio la tarea de comenzar a indagar en el voleibol, donde se presentaban y se compensaba a lo que yo pensaba siempre, ¿por qué hay que fortalecer el core? ¿Por qué yo tengo que saber si hay escoliosis, si hay rodillas varas, si hay rodillas valgas, si hay pie plano? Y a partir de eso, las distintas deformidades ortopédicas. Es también, yo asumo a Mozo en el 2003, donde en un artículo de kinesiología deportiva y profilaxis y calidad de vida, desde un enfoque multidisciplinario, él perfecciona los sistemas de control. Y es ahí donde tenemos que tener claro que trabajamos con carga física y que esta carga física nos lleva ¿a qué? A una respuesta biológica. Se ha dicho por muchos grupos transdisciplinarios en los cuales hemos trabajado que un gran éxito viene de una gran colaboración de trabajo en equipo, donde el médico deportólogo es la persona que va a direccionar todo el trabajo. Está el psicólogo deportivo, está el nutricionista deportivo, está el terapista físico, está el especialista en coaching deportivo y está el entrenador como una base o una triada en poder ver las realidades. Es ahí que yo siempre pongo como ejemplo a nuestro amigo Jefferson Pérez, único campeón bolivariano, suramericano, panamericano, mundial y olímpico, donde él ha sido el único deportista que ha tenido ese cuerpo transdisciplinario, pero se quedó ahí, porque no se ha investigado cuántos Jefferson Pérez hay con esas mismas características en el país. Las realidades de lesionarse un jugador de voleibol pueden ser un sinnúmero, pero principalmente siempre hemos oído, vamos a prevenir la lesión, pero no nos han dicho, vamos a trabajar profilácticamente al ser humano. Y hay maneras de lesionarse, por accidente, una mala caída, una contusión, un autotraumatismo, o las que por las cargas de entrenamiento altas en su dosificación, como microtraumatismos múltiples, las relaciones con los elementos de juego como cancha, balón, calzado, medio ambiente, hacen también que haya lesiones deportivas. Pero el voleibol, en sus dos modalidades, tiene la colaboración sin oposición directa que enfrenta a dos equipos separados. ¿Por qué? Por una red. La sala, vamos a ver que hay 6 jugadores en cancha y 6 suplentes, o 6 alternantes. Y en la playa van a ver 2 deportistas donde no hay alternantes y no hay suplentes. He ahí que el simple hecho de saltar, desplazarse, tenemos que prevenir esos tipos de lesiones traumáticas y por sobrecarga en los entrenamientos o competencias. Las realidades de lesionarse de un jugador pueden ser bien adscritas a un estudio clínico que constituye la base de toda reeducación. Miren que estoy diciendo reeducación. ¿Por qué? Porque yo tengo que tratar, ¿sí?, por medio del médico deportólogo y todas las ciencias que se puedan unir al trabajo del deportista, a comprender diversas informaciones generales, como fecha de la evaluación que nos permita analizar los progresos realizados, la anamnesis que indica el tipo de afectación aguda o crónica que influye en el enfoque propuesto, y los antecedentes que brinda esta información de los distintos deportistas sobre las posibilidades de evolución, donde aquí podemos nombrar la historia clínica, el examen cardiológico, el odontológico, que muchas veces en nuestro país y en muchas partes de Latinoamérica y el mundo no se le da importancia. Una carie puede bajar el rendimiento del deportista. La antropometría,
como parte morfofuncional, la psicología, la nutrición, los test de laboratorio, en saber mediante los test de laboratorio cómo está el lactato, la sangre, el esfuerzo desde la parte de los test físicos, la fisiotécnica, los test de campo como valoración biomédica también del entrenamiento hacia el deporte, y todo esto a un seguimiento y control de este médico deportólogo y sus colaboradores. He aquí donde asumo también a Mitchell, que en 1996 señalaba la importancia de conocer la clasificación de las disciplinas deportivas. Y nosotros sabemos que el voleibol, tanto de sala y playa, está dentro de los deportes con balón o dentro de los deportes de conjunto, donde tenemos que manifestar que el voleibol de sala y playa tiene un rango de estadio 1, es decir, estático bajo y dinámico moderado. Esta clasificación de Mitchell nos permite conocer de una forma aproximada las características fisiológicas de la disciplina deportiva y al mismo tiempo de la exigencia que va a tener el deportista en cuanto a qué, al consumo de oxígeno, a la modalidad de la calidad deportiva y lo más importante, al gasto energético. Y es ahí donde tenemos que decir que predomina el componente dinámico, el consumo de oxígeno, el gasto energético y las modificaciones del tamaño del ventrículo izquierdo, que son las mayores causas que van a verse en los deportistas de alto rendimiento. A diferencia de todo esto que estoy diciendo, hay el dominante del movimiento estático, que son los cambios mucho menores que el deportista, por aumentar su resistencia vascular periférica, se va a poner de manifiesto. Por eso, desde la profilaxis, y creo que los médicos deportólogos, sé que también estaba invitado Fabián San Martín, un gran amigo y médico deportivo del Ecuador, ¿no es cierto? Donde siempre tengo gratitud hacia los médicos deportólogos porque son parte también de la profilaxis. ¿Por qué? Porque ellos tienen que comenzar junto con el entrenador a trabajar la evaluación preparticipativa. ¿Qué es la evaluación preparticipativa? No es nada más que un acto médico que hacen ellos. ¿Para qué? Para ampliar o difundir, ¿sí?, los años de ser considerado necesario a toda persona desde la realidad, desde la actividad física programada, desde el deporte. En nuestro país no existe un consenso en cuanto a esta forma que estoy yo manifestando. La discusión se genera por el momento de definir su uso, sino cuando se evalúa la necesidad de solicitar exámenes complementarios. ¿Qué es lo primero que vamos a escuchar? No hay dinero, ¿sí? No hay el tiempo necesario para que los especialistas puedan fortalecerse como equipo, y es ahí donde no potencializamos esta herramienta para buscar un screening y aumentar la sensibilidad y la especificidad. Es por ello que yo hablo de calidad de vida. Y al hablar de calidad de vida, yo llevo no solo lo físico que siempre vemos los entrenadores o vemos en nuestro país cuando carecemos muchas veces de poder fortalecer un cuerpo transdisciplinario. Porque sí hay cuerpos disciplinarios, hay cuerpos interdisciplinarios, hay cuerpos multidisciplinarios, pero aisladamente trabajan. Y más adelante les voy a explicar de la mejor manera por qué se tiene que ver desde la transdisciplinaridad. Antonio, tengo una pregunta. A ver, sí, vos tocaste un tema clave con respecto al tema de la profilaxis. Y me parece fantástico. Ahora, lo que no entienden las autoridades, yo no sé por qué, es que si realmente vos haces una profilaxis, ahorrás dinero. O sea, no se entiende por supuesto. el tema de esa ignorancia, ¿no? Porque nosotros hacemos casi, o sea, en todos lados, en Argentina también es lo mismo. Generalmente se aplica... Pero se no lesionó. la preventiva. Exactamente, bien. Entonces, yo digo, y aparte, en cuanto al tema del grupo que decís vos, multidisciplinario, también ahorrás a la hora de elegir los protagonistas que van a ser de proyección de alto rendimiento, ¿sí? Porque vamos a suponer, si vos haces test evaluativo y te dice, este chico tiene la posibilidad de saltar
tanta cantidad de centímetros y otro tiene esta, indudablemente hasta podés armarlo hasta por puesto, mirá lo que yo te digo ya muy específico, ¿no? Pero quiero Por decir supuesto. que los de alto rendimiento, bien trabajados desde el lado preventivo, como decís vos, también serviría para el tema de la proyección internacional y la inversión es al revés, sería de menos dinero si nosotros tendríamos en cuenta esto. Pero porque vamos a suponer, viene un chico y dice, no, este tiene condiciones, pero resulta que después no se le analizaron las fibras rápidas, las fibras lentas, etcétera, etcétera, y lo metemos en un deporte que es contrario a lo que a él le gusta o a donde él llegó. Y estamos en la misma, o sea, seguimos gastando dinero injustificadamente. O como pasa en nuestro país, ¿qué hemos escuchado? Ah, yo quiero que mi hijo crezca, vamos al voleibol, vamos al baloncesto, vamos a la Claro, natación. claro, y no ¿Sí? es Y a así. lo mejor papá y mamá miden 1,55 Es lo que yo y digo. no va a pasar él de 1,60 a 1,70. Exactamente. Está totalmente de acuerdo. Me parece muy bueno por Entonces, donde lo encaraste, muy bueno. exacto. Entonces, a partir de ahí, tenemos que analizar la calidad de vida. ¿Qué queremos con ese deportista a corto, mediano y largo plazo? Y poníamos de ejemplo que solo los entrenadores o los dirigentes, ¿sí? O muchas veces hasta esa triada donde entra ya la parte transdisciplinar, solo ve la parte física, la parte tangible, pero no ve esa parte intangible o invisible en cuanto al sentir, al pensar y al creer, donde integralmente tenemos que ver las emociones, la parte mental y lo más importante, la parte espiritual. Es ahí que nosotros en el 2018 nos dimos a la tarea de decir que calidad de vida es el proceso integrador que comprende todas las áreas de la vida del deportista integralmente, dando un estado de completo de bienestar físico, mental, social y deportivo en cada fase de su preparación. A partir de esto, nosotros vamos a ver el origen y naturaleza, la Antonio, dimensión, la Antonio, te hago condición una y la preguntita. responsabilidad y disposición. ¿Sí? ¿Vos estás proyectando el Power? Nosotros no lo ¿Sí? compartimos, ¿eh? ¿Vos lo estás proyectando para nosotros? Porque no lo compartiste. Yo lo Vos estoy estás, proyectando, pero lo nosotros estoy no lo vemos, proyectando. ¿eh? No lo vemos, vos no lo compartiste. Yo te habilité para que lo A ver, compartas. Tranquilo, no te preocupes. a ver, Está muy claro lo que dijiste hasta ahora. a ver, espérate. Dale, no te preocupes. Permiso a la sala, permiso a la sala. Por favor, un honor. Ahí está. Ahí sí, ahora se ve. Está Listo, evaluación listo, morfofuncional. listo. Perfecto, ahora sí. A ver, para que corra. Ahí está. Perfecto. Entonces, como les decía, la calidad de vida en cuanto a este concepto es un proceso integrador y que tenemos que ver el origen y naturaleza del ser humano, del hombre, como dimensión de individuo, de sujeto y de persona. ¿Por qué? Porque como individuo vamos a ver la condición físico-biológica. Como sujeto vamos a ver la parte sociocultural. Y como persona vamos a ver la parte psicoespiritual. Y cada una de estas dimensiones de individuo, sujeto, persona, nos lleva a qué? A necesidades, expectativas y capacidades. Y todo entrenador, todo deportista, todo dirigente quiere tener logros. Todo ser humano está en la supervivencia, está en el trabajo, en la aspiración, en la realización, en la elevación. Es a partir de ahí que no tenemos que despegarnos de trabajar con un enfoque hacia ese ser humano. También tenemos que ver que este origen y naturaleza nos lleva a las fuentes de valores. Y hoy en día el deporte está bien arraigado, que es el éxito personal y que está en nuestra sociedad actual, donde tenemos que ser críticos a lo que pasa en cuanto a resultados, a logros, a realizaciones, a proyectos,
si hay información, si hay conocimiento, si hay reconocimiento, pero tenemos que ver también ese éxito del otro. ¿Qué está pasando internacionalmente? ¿Qué está pasando en América? ¿Qué está pasando en Asia, en África, en Oceanía, en Europa? ¿Para qué? Para poder tener la generosidad, la confianza de caminar hacia un resultado, hacia un logro. Y ahí también viene ese éxito personal por uno, para uno y para el otro. Y esto es lo que se tergiversa muchas veces cuando no hay un compromiso, cuando no hay un sentido de comunión, cuando no hay una sensibilidad comunitaria, cuando yo digo que no hay un civismo, una ciudadanía, para poder caminar hacia estos objetivos. Por eso, hablar de evaluación morfofuncional, y aquí vemos el mapa del Ecuador con las 24 provincias del país, nos lleva a determinar las características morfofisiológicas para poder evaluar la capacidad física de cada deportista, teniendo como marco referencial las recomendaciones necesarias ¿en qué? En la optimización del rendimiento deportivo. Extra micrófono hablábamos, Leo, que tanto se invierte en Ecuador y lamentablemente no tenemos selecciones permanentes en la mayoría de deportes en las diferentes categorías. Y ahí nos dimos nosotros la tarea de, en el 2012, decirle al mundo científico que Ecuador es el primer país bio, psico, socio, cultural, deportivo, espiritual del mundo. Y vamos a comenzar desde atrás, desde la parte espiritual. Tenemos adventistas, mormones, evangelistas, católicos, ateos, ¿sí? Y todos tienen derecho a hacer actividad física y deporte. Vamos a la parte deportiva, donde el somatotipo o la parte morfofuncional del esmeraldeño no es igual pues al de Pastaza, al de Loja, al de Manabí. Desde la parte cultural, la gastronomía, la música, las distintas etnias, ¿sí? Los juegos autóctonos de cada zona son totalmente diferentes. Si nos vamos a la gastronomía, la de Esmeralda, qué rica es en coco, la de Manabí, qué rica es en maní, y así sucesivamente la La de región Azuay, interandina en lo que es el hornado, la de en Loja Azuay es lo que es la rica chanfaina, en etcétera, cuy, etcétera. en Pero cuy. si nos vamos a el cuy, imagínate. Entonces, a partir de eso vamos a ver la parte sociocultural, donde vemos que está marcada la parte de la clase alta, media y baja. Y esa clase baja, y voy a poner el caso específicamente de Imbabura, de Carchi, donde muchas veces se ha vendido al periodismo deportivo que solo en esas provincias pueden haber futbolistas, Valle del Chota, o en Esmeraldas, que solo pueden salir futbolistas. ¿Y cuántos deportistas no se han perdido solo de esas 3 provincias? ¿Sí? En boxeo, en atletismo, en voleibol. Carchi y Imbabura no tienen voleibol. Y es ahí donde vemos que esta parte morfofuncional, como evaluación morfológica, que va a buscar parámetros de peso, talla, pliegues, circunferencia, determinación de la composición corporal, si es endomorfo, exomorfo, mesomórfico, ¿sí? Donde vamos a constituir y conocer la parte corporal de ese deportista. Y desde la parte de la evaluación funcional, vamos a medir una serie de parámetros fisiológicos, frecuencia cardíaca, presión arterial, consumo de oxígeno, pruebas de capacidad aeróbica en terreno y en laboratorio, medición de ácido láctico, etcétera, etcétera, etcétera. Es ahí entonces que nosotros tenemos que ver el estado de la postura con que cogemos a ese niño, a ese joven, a ese talento. Hablamos del Sistema Nacional Deportivo y no vemos el nivel de preparación de los entrenadores en esta esfera médico-biológica. La valoración del estado fisiológico general de cada deportista. La disposición psíquica de los practicantes. La valoración de los elementos ambientales que inciden en el practicante. ¿Cuánto tabú hay que si voy de la costa a la sierra me va a influir la altura? Pero si yo sé que voy a jugar en la altura, tengo que preparar a mi deportista
para jugar en la altura. Y los niveles de consumo de oxígeno, ¿sí?, de presión arterial, tengo que saberlos manejar para preparar de la mejor manera a mi deportista. Conocer el efecto general y local de cada ejercicio en el organismo. Y eso muchas veces el entrenador no lo conoce. Tenemos que tener en cuenta la sistematicidad con que se aplica cada ejercicio, de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil. Es ahí que tenemos que hablar de profilaxis. Es ahí que tenemos que ver que las lesiones más frecuentes están en el tobillo, en la muñeca, en la espalda baja por lo general, ¿sí? Hombros, dedos de las manos, codos. Hicimos un trabajo muy interesante con la selección juvenil cuando yo era entrenador, donde ayer también escuchaba de la parte estadística. Esa parte estadística junto con la profilaxis me va a ir dando la prevención hacia las distintas especialidades en el deporte. Aquí rápidamente ustedes van a ver que he puesto que viene del griego, que al traducirse significa prevención, donde va a haber un prefijo pro que significa antes y va a haber una palabra filac que significa guardián. ¿Qué nos lleva a esto? Que tenemos que prevenir antes de que se lesione el deportista y para eso tenemos que tener muchos materiales como ligas, la crioterapia, el hielo es importantísimo para los microtraumatismos, la parte de conos, ¿sí?, mancuernas y un sinnúmero de implementos que nos sirven de acuerdo a la característica de cada deportista y a lo que arroje la parte preparticipativa, a que podamos planificar los ejercicios profilácticos o el plan profiláctico a cada deportista. ¿Qué nos lleva a la profilaxis? A llevar una misión tanto orientadora como preventiva. ¿Por qué orientadora? Porque nos va a determinar cuáles son las actitudes físicas de una persona para guiarla con un programa de entrenamiento individual. Y aquí preguntarán los de la sala o los que después se vayan a incorporar si este entrenamiento va a ser dentro del entrenamiento habitual. No, para eso yo tengo que irlo educando al deportista. Un ejemplo, si tiene una escoliosis, yo tengo que, antes de que entre a entrenar, hacer los ejercicios posturales en cuanto a escoliosis, si es lumbar, cervical, dorsal, individualizar ese entrenamiento para luego que él entrene, termine su sesión de entrenamiento, vuelva a hacer su programa profiláctico. ¿Con qué objetivo? Para obtener mejor desempeño específico y mejorar y mantener en condiciones óptimas las distintas capacidades de ese deportista. ¿Y por qué es la misión preventiva? Porque vamos a evitar cualquier lesión o enfermedad derivada. Vamos a fortalecer la zona. Un ejemplo, si sabemos que el porciento mayor estadísticamente a nivel mundial son los tobillos, vamos a fortalecer con ejercicios profilácticos a que ese tobillo se fortalezca. Vamos a ayudar a mejorar la calidad de vida. Los distintos patrones que existen a nivel mundial en cuanto a la prevención de lesiones. Ejercicios de calentamiento, masaje, ¿sí?, desde la parte del masaje deportivo, la crioterapia, el hidromasaje, la quiropraxia, ejercicios de estiramiento, fortalecedores, sauna, etcétera, etcétera. Pero no vamos a ver desde ese estado morfofuncional qué tenemos que hacer. Este protocolo que está acá es solo si es que practico el deporte, pero más no como parte profiláctica que arrojó ese examen morfofuncional para yo ayudar desde la parte orientadora y desde la parte rehabilitadora. Es por ello que nosotros tenemos que hablar de paradigmas. Se ha escuchado siempre, y creo que cuando
todos los que han practicado deporte han tenido su entrenador muchas veces ha pedido un médico y hemos escuchado, no hay dinero. Un psicólogo, si no hay para un médico, no hay para un psicólogo. Y así sucesivamente. Ha venido la estructura unidisciplinar, es decir, el entrenador tenía que ver la cultura científica, iba a ser incapaz de llevar una interrogante porque se acercaba a un problema global, pero no sabía cómo realizarlo, porque no tenía las herramientas necesarias. Tenemos otro caso, la estructura interdisciplinar, que agrupaba continuamente o integraba a un médico, y eso lo tenemos en federaciones provinciales, lo tenemos en federaciones nacionales, donde interdisciplinarmente está el nutricionista, está el psicólogo, está el médico, pero cada uno individualmente atiende al deportista y no se integra a realizar un estudio de experto para buscar los bagajes interdisciplinares. Vamos a poner el caso de la multidisciplinaridad, que hoy se ha fortalecido mucho en Latinoamérica y el mundo, donde ya hay un compuesto de hecho, de variables, de franjas especializadas por cada especialista, porque están viendo al ser humano. Pero la búsqueda se queda ahí porque no hay una investigación. Tenemos resultados. Ejemplo claro, cuando tuvo el cuerpo de trabajo Jefferson Pérez. ¿Dónde está la investigación que diga que al medir o al tomar exámenes morfofuncionales desde la parte preparticipativa, a que ese niño, ese joven de Carchi, de Azuay, de Loja, ¿sí?, de Tungurahua, tenga las mismas características de Jefferson Pérez? Es decir, se quedó solo en la parte multidisciplinar. ¿A qué queremos llevar nosotros? Este conjunto de procedimientos kinesiológicos, terapéuticos, encaminados a restablecer la normalidad de los movimientos del cuerpo humano y de los conocimientos científicos. Nos dimos a la tarea, desde esa estructura transdisciplinar, poder decir que es un proceso transdisciplinario, metodológico, pedagógico, profiláctico del deportista activo. ¿Mediante qué? La adaptación de una manera planificada y dosificada a las grandes cargas de entrenamiento en su vida de deportista. Es por ello que asumimos a Grossman en 1979, que él habla de la estructura transdisciplinar, donde incluye a diferentes ciencias como equipo transdisciplinar, aceptando la organización de un todo hacia el ser humano. Y es ahí donde se comienzan a ver a corto, a mediano y a largo plazo los distintos avances de muchos deportes, y vamos a poner específicamente que estamos hablando de voleibol, China, Brasil, Argentina, porque sabemos que Argentina en su selección nacional lo tiene. Pero, ¿qué pasa desde las bases o qué pasa después, desde la profilaxis, desde el desentrenamiento deportivo, cuando el deportista se tiene que retirar y va a quejar muchas lesiones o muchos microtraumatismos para toda su vida? Es ahí que desde esa información, desde esa investigación, nosotros queremos llevar o empezar o hacer distintos horarios, escenarios, fechas, topes. Y ahí viene la gran pregunta cuando el entrenador o el dirigente dice por dónde comenzamos. Tengo que escoger los deportistas, tengo que buscar el lugar de entrenamiento, tengo que buscar los días, el horario, ¿sí? ¿Dónde va a ser la competencia fundamental el entrenador? El deportista está deseoso de que le den la logística, pero nadie se pone a pensar en los criterios de efectividad de las acciones. Nadie se pone a pensar en la estructura funcional de esas acciones. Nadie se pone a pensar en la clasificación de las acciones de acuerdo al carácter de los esfuerzos. Ayer también veía una charla que estaba el entrenador de Argentina en la Federación Ecuatoriana de Voleibol, donde él manifestaba, pues, que una cosa es desde la estadística saber quién cierra un partido y quién se pone nervioso al cerrar un partido. Es decir, tenemos que saber la participación predominante en condicionamientos espaciales y temporales, donde
ese médico deportólogo tiene que formar un cuerpo transdisciplinar. ¿Para qué? Para ver la duración real y total de los sets y de los partidos, para yo poder planificar mi entrenamiento. La densidad de las cargas en el ejercicio competitivo, en cuanto a qué, cantidad de sets y juegos para clasificar a octavos, a cuartos, a semifinales, a finales, el tiempo real de cada set y de cada juego. Es ahí donde siempre nosotros hemos visto que hay evaluación, hay prevención, hay rehabilitación, pero nos hemos olvidado de todo este entorno que yo he nombrado. No hemos olvidado de ese estado de salud del deportista cuando yo tengo que incursionar en la carga física. Es por eso que en esta información e investigación tenemos que hablar de progresión funcional. Y ustedes ahí ven que esa progresión funcional es la sucesión de actividades que van a estimular ¿qué? Las capacidades motoras y deportivas que permiten pues al deportista adquirir y recuperar las capacidades necesarias para llegar a realizar esfuerzos con seguridad y eficacia. Ahí es donde tenemos que ver la fuente energética, tenemos que ver la velocidad con la forma que él va a ganar energía, la producción de energía en cuanto a la parte aeróbica y anaeróbica, si es muy poca, si es poca, si es lenta, ¿sí? Vamos a ver el tiempo de producción de energía, si es corto, si es largo. Vamos a ver la intensidad del esfuerzo, y aquí también recalco a la charla que estaba escuchando yo ayer, que hablaban del K1 y K2, que hablaban del complejo 1 y complejo 2. Perfecto, pero tenemos que ver los pasajes de juego en cada uno de esos complejos, ¿sí? Para poder detectar mejor la intensidad del esfuerzo. En el voleibol de playa, vamos a ver que se corta mucho los complejos, ¿sí? Donde tenemos que ver el tipo de ejercicio hacia el deporte. Un ejemplo, el voleibol de playa, en su característica puede ser igual los elementos técnicos de la sala y la playa, pero en cuanto al ejercicio en sí, donde ya hay una arena, donde ya hay sol, donde ya hay aire, va a variar. El tipo de fibra muscular que hace algún momento conversábamos entre micrófonos con Leo, si es rápida, si es lenta, si es blanca, si es roja, y la toxicidad metabólica de ese deportista. No es lo mismo la toxicidad en el pasador que a lo mejor que en el jugador de voleibol de playa que tiene que bloquear, que tiene que sacar. Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque puede haber acidosis muscular, puede haber mucha más acumulación de ácido láctico y es ahí donde nosotros tenemos que estabilizar el ejercicio. Por eso presentamos 5 etapas o 5 fases en la cual todo entrenador, junto con este cuerpo transdisciplinar, tenemos que saberlo manejar. La estabilidad al ejercicio. Y aquí yo hago mucho hincapié en la lateralidad. Es raro ver un entrenador que trabaje la lateralidad con un voleibolista. Si yo ataco con la derecha, vamos a intentarlo con la izquierda para tener una mayor visión o cámara fotográfica. ¿Para qué? Para tener después la posibilidad de la carga, representarla de la mejor manera. Otra fase es la posibilidad del esfuerzo, y ya lo vamos a ver cuando lo vayamos descargando en base a estas fases, donde tiene que haber una programación, donde tiene que haber una organización, donde tiene que haber un control, ¿sí? La posibilidad del esfuerzo habitual. ¿Cuándo yo le puedo exigir más a ese deportista si yo conozco pues los tipos de fibra, la intensidad del esfuerzo para no llevarlo a lesionar? Que aquí hay un problema muy grande a nivel mundial. En la posibilidad del esfuerzo habitual hemos visto deportistas que son talentos, quieren llegar a una selección, entrenan con su entrenador y luego se van a un gimnasio porque quieren ganar más fuerza y esa posibilidad de ese esfuerzo habitual se rompió. ¿Y qué es lo que pasó? Se lesionó el deportista.
posibilidad del esfuerzo deportivo. Este es un criterio establecido dentro del rango de tanto del voleibol de playa como del voleibol de sala. Saber el esfuerzo deportivo que yo voy a dar en cuanto a la programación que tiene mi entrenador. ¿Cuánto yo me puedo exigir? ¿Cuánto él me puede exigir? En base a esto, nosotros presentamos reglas. Estas reglas están dadas por clasificación de ejercicios. ¿De acuerdo a qué? Al objetivo metodológico que persigue cada uno de ellos. Ejercicios para el desarrollo de la fuerza, podemos trabajarla con ligas, podemos trabajarla con posiciones estáticas sin ningún implemento, podemos trabajarlas con mancuernas, ejercicios para el desarrollo de la flexibilidad, que es importantísimo antes, durante y después del entrenamiento. ¿Y por qué digo durante? Porque si yo trabajo un ejercicio y tengo que darle el descanso entre serie y serie o entre tanda y tanda, tengo que educarlo al deportista que no tiene que pararse, sino que tiene que buscar la flexibilidad, la elasticidad para oxigenar, ¿sí?, su musculatura. Los ejercicios para el desarrollo de la rapidez, ¿sí?, que son ejercicios básicos cuando yo comienzo ya a detectar problemas de coordinación, etcétera, etcétera. Ejercicio para la capacidad de contrarrestar y relajar la musculatura. Ejercicios del equilibrio y coordinación. Ejercicios correctores para la postura si es que hay escoliosis cervical, lumbar o dorsal. O hernias discales muchas veces cuando nos pasamos a lo que anterior decíamos, la posibilidad de ese esfuerzo físico. Pero para poder planificar todos estos ejercicios, yo tengo que tener reglas para su aplicación. Y una de las primeras reglas es saber seleccionar el ejercicio de acuerdo a qué? Al deportista, a la característica que ese médico deportólogo me dio de su evaluación morfofuncional. Luego que lo seleccioné, tengo que saberlo ordenar, de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil. Y ahí viene la dosificación en cuanto a principios básicos de individualización, de tiempo de trabajo, de descanso, ¿sí? Y poder tener la individualización en cada parte del entrenamiento. Yo puedo trabajar dentro del entrenamiento o puedo seguir dentro del entrenamiento. Si ejecutó un ejercicio de complejo 1, ¿sí?, o K1, llevarlo luego que termine a hacer ejercicios profilácticos para aliviar esa problemática que se detectó en su evaluación. Y así lo vamos a ir fortaleciendo. Todo esto nosotros lo dimos a conocer en el 2015, donde mediante esta programación entendida como una primera determinación de la estrategia, buscamos un contenido y fuimos construyendo un proceso de entrenamiento. Luego nos dimos a la tarea de poder organizarlo, de realizar prácticas de este programa, partiendo de qué? De condiciones concretas. Aquí tuvimos nosotros el trabajo de la selección juvenil de Guayas, donde las posibilidades reales de cada deportista lo fuimos plasmando de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil. Y después venía ese control, ese seguimiento a ese proceso de entrenamiento basado en ¿qué? En criterios estables. Aquí vemos rápidamente las fases. La primera fase es la fase de estabilidad del ejercicio, donde vamos a buscar la estabilidad limitada, la estabilidad completa, el entrenamiento muscular estático, la movilidad pasiva asistida y el entrenamiento muscular dinámico. Aquí vemos una foto y yo siempre hablo de la inclusión también. Si hablamos de voleibol de sala, voleibol de playa, tenemos que hablar también del voleibol paralímpico, porque también son seres humanos y también necesitan la profilaxis, mucho más ellos, ¿sí? Porque miren, aquí en la foto ustedes ven amputados. Y esas personas amputadas, si nosotros le vamos a hacer un examen morfofuncional, ya falta una parte del miembro. Y si comenzamos a medir sus distintos pliegues, vamos a ver que a lo mejor el derecho está más desarrollado que el izquierdo, porque el izquierdo fue el que estuvo amputado.
Entonces, todo esto también tenemos que ir haciendo conciencia en cuanto a la parte inclusiva. En la fase 2 está la posibilidad de la carga, cómo restablecemos la coordinación intramuscular, cómo restablecemos la coordinación intermuscular, cómo hacemos la progresión en la movilidad, cómo compensamos las atrofias musculares. En la tercera fase vamos a ver la posibilidad del esfuerzo, cómo la recuperamos en cuanto a la resistencia, a la fuerza, a la parte del equilibrio neuromuscular y de la propiocepción, y la coordinación dinámica general. Y esto es importantísimo cuando pasamos de una fase de la carrera de impulso a una fase de vuelo para poder hacer un contacto con el balón en un ataque o en un saque. La coordinación dinámica general me va a ayudar a la parte óculo visual con la parte óculo manual. La cuarta fase, la posibilidad del esfuerzo habitual en cuanto a la capacidad ya funcional de todas las destrezas del voleibolista en sus distintas dimensiones, las habilidades motoras básicas y las habilidades motoras específicas. Yo le doy mucho énfasis a esta cuarta etapa, a la iniciación deportiva, donde tenemos que desarrollar habilidades motoras básicas y específicas antes de que el niño diga, yo quiero ser voleibolista, porque tengo que trabajar la parte integral. Y esto lo vemos muchas veces cuando ya se llega a selecciones, donde lanzo con la derecha y no lanzo con la izquierda. O driblo con la derecha, para poner el ejemplo del básquet, y no driblo con la izquierda. O entro por la derecha y no entro por la izquierda. Entonces, esta posibilidad del esfuerzo habitual nos lleva a desarrollar las distintas habilidades. La quinta fase es la posibilidad del esfuerzo deportivo. ¿Cómo juego sin oposición? ¿Cómo juego con oposición? ¿Cómo juego en la parte reducida? Y aquí me acuerdo mucho de un gran profesor que tuvimos en Cuba que hizo el trabajo investigativo sobre las acciones simplificadas de juego en el voleibol, ¿sí? Desde la parte del juego táctico, cómo yo voy el 1 contra 1, el 2 contra 2, el 3 contra 3, buscando un entrenamiento y supervisando el nivel de mejoramiento. He puesto aquí como forma general porque Leo lo había dicho, en cuanto al vendaje, muchas veces nos vendamos cuando estamos lesionados, pero nadie lo ve desde la profilaxis, cómo debemos realizarlo como parte profiláctica cuando vayamos a entrenar o a jugar o a prevenir una lesión. ¿Asociada a qué? A tener en cuenta la posición funcional que se va a realizar este vendaje. Es por ello que aquí yo les dejo para que ustedes vean la secuencia lógica, porque este es un tema de una conferencia aparte, solo de vendaje y de acuerdo a la característica de cada deporte. Entonces, le dejo las distintas láminas. Hay tanto de muñeca, de dedos, de codo, de tobillo, de amputados, ¿sí? En lo que es voleibol sentado, y que todo esto nos va a servir. También hay, en cuanto si hay caídas, cómo yo debo inmovilizar, una luxación, etcétera, etcétera, que esto nos ayuda a poder concientizar, a que conozcamos los entrenadores y conozcamos ese cuerpo transdisciplinar, la posición funcional de cada articulación. Los movimientos básicos, flexión, extensión, aducción, abducción, rotación, para poder fortalecer mucho más a lo que estamos hablando dentro de la parte profiláctica. Luego creo que desde la parte del confinamiento, hoy en pandemia, quiero que esto también sirva como parte profiláctica desde el coaching deportivo. Y aquí todos los que están en la sala y quienes se vayan después a unir, los invito a que ustedes hagan la rueda de la vida con respecto a su meta deportiva. Si es entrenador, si es deportista, si es dirigente, hagan la rueda de la vida. ¿Dónde se encuentra su familia? ¿Dónde está su salud? ¿Dónde está su carrera profesional del 0 al 10? ¿Dónde está el plan de vida futura? ¿Dónde está su pareja, sus hijos? Y aquí ustedes pueden en esta rueda poner mucho más ítem. ¿Dónde están sus amistades? ¿Dónde están las finanzas personales? ¿Dónde está el ocio y diversión?
Y como yo siempre digo, en esta rueda de la vida, ¿dónde está la misión y visión que le ha dado Dios para que usted en la sociedad y en la humanidad pueda crecer como ser humano o pueda aportar a la sociedad? Esto desde el coaching deportivo es una parte profiláctica que se une a la parte de la psicología deportiva, en conocer los tipos de perranque apático, combativo, normal que tiene cada deportista y cómo lo vamos trabajando. Por eso los invito a quienes están en la sala a analizar dónde está su rueda de la vida con respecto a su meta deportiva. Si es entrenador, ¿qué quiero hacer con mi selección? ¿Qué quiero hacer a corto, mediano y largo plazo? A 5, a corto plazo, quiero volver a los entrenamientos. A 8, a mediano plazo, deportistas a la selección del Ecuador o de Argentina o de Brasil o de Italia. Y a largo plazo, 10, quiero ser el entrenador de la selección nacional o quiero ser un referente a nivel de la transdisciplinaridad. Esa rueda de la vida nos lleva en esta época de confinamiento a poder tener una visión más clara por qué existimos, a dónde vamos y quiénes somos. Luego, cito a Oltra y Cárdenas, quienes fueron profesores míos en el coaching de Sport Coaching World, donde los invito a hacer la rueda del deporte. Y esto, pongámonos a ver cómo está nuestra parte nutricional del 0 al 10, cómo está nuestra fuerza muscular, cómo está nuestra resistencia, cómo están nuestras capacidades condicionales y coordinativas, cómo está la técnica, cómo está mi visualización en cuanto al complejo 1, complejo 2 o los pasajes de juego, cómo está esa parte táctica individual y colectiva, cómo están las relaciones externas e internas entre compañeros, entre amigos. Si son deportistas profesionales, y José, ojalá que luego vea este conversatorio, pueda esclarecer lo que ya hemos hecho con él, porque nosotros coachamos con José y lo hemos hecho que detecte todo esto desde la rueda de su en cuanto a la rueda de la vida. De dónde venimos, a dónde vamos y quiénes somos. Y en la rueda del deporte tenemos que saber dominar nuestras emociones. Y hoy en tiempo de pandemia tenemos Hola Hola, ¿me amigos. escuchas, Leo? Ahora sí, dale. Hola, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Hola, hola, hola. Yo te escucho, se te había ido la señal. Ahora sí. ¿Sí me escuchás? Hola, yo te escucho, ¿eh? Sí, te Hola, ahí escucho, te está. escucho. Ahí está, perfecto. Se te había ido la señal, tranquilo. Sí, sí, se había desconectado. Entonces, como decía, esta actitud mental desde la rueda del deporte nos va a llevar en esta época de confinamiento a poder buscar objetivos, metas y propósitos. Y desde esa parte profiláctica integral unimos el coaching, la psicología, la nutrición, el ejercicio físico, porque ya la forma deportiva se perdió hace mucho tiempo, pero sí tenemos que ir preparando físicamente para volver a ingresar y no lesionarnos. A modo de conclusión, yo he Antonio, tenido 3 preguntas, ¿sí? Antonio, disculpa. ¿Vos todavía estás proyectando? Porque ahora no lo vemos. Vamos a ver. Dale. Te digo, mientras tanto, ¿no? Mientras regresás a la filmina. La verdad que nos pones a pensar muchísimo. Ahí un chico de México
Dice, una gran reflexión esta charla, está tocando puntos que en ocasiones pasamos desapercibidos. Te agradezco, porque por ahí nosotros muchos nos enfocamos en la parte del resultado, como te decía yo, porque el sistema nos lleva así, y esta charla, como cuando la dio el chico también de neurociencia, como la dio también Franklin Ramón en algún momento, nos hace analizar muchísimo la parte humana, ¿no? Creo que es fantástico volver a pensar en cada uno de nosotros, hacer un análisis interno, y como decís vos, esta situación de la pandemia es clave para eso, porque ahora cuando volvamos vamos a querer hacer todo juntos, los deportistas van a querer volver y pensar que están igual que cuando dejaron, y va a ser algo totalmente diferente. Yo hasta tengo un poco de temor, ¿no? Que creo que es normal, y hay que estar preparado para esto. Así que yo esta charla la valoro muchísimo. Impresionante lo que nos haces pensar y lo que necesitamos pensar. Y es ahí donde, por medio de la rueda de la vida y la rueda del deporte, tenemos que iniciar a incursionar en los entrenamientos. Porque si yo no tengo claro, desde mi parte nutricional, del 0 al 10, cuánto tuve en el confinamiento, no voy a tener luego todos los parámetros que van a arrojar o vamos a asumir dentro de la integralidad. Si lo vamos a ver desde la parte técnica, los gestos no van a ser igual no, para después nada. de 3, 4 meses. Entonces, Claro. es ahí donde tengo que hacer conciencia de que todos los entrenadores tenemos que comenzar por acá. A modo de conclusión, quiero estas 3 preguntas que tanto los deportistas como los entrenadores se la hagan. ¿Qué es lo que yo no controlo de mi preparación hacia mi meta deportiva? A lo mejor la preparación física, a lo mejor la parte profiláctica, a lo mejor la parte integral, cada uno se va a sincerar. Otra pregunta es, ¿qué es lo que yo sí controlo de mi preparación hacia mi meta deportiva? Muchos de los que no conozcan la parte transdisciplinar van a decir, yo valoro en la preparación física, el otro va a decir la preparación técnica, el otro va a decir la preparación táctica, ¿sí? Quienes tengan un poquito más de conocimiento van a decir, yo voy a valorar la parte psicológica porque me va a ayudar a que el deportista conscientemente sepa dónde está y hacia dónde queremos ir. Y la última pregunta, ¿qué podría controlar que no estoy controlando de mi preparación para alcanzar mi meta deportiva? Con estas 3 preguntas, a modo de conclusión, he argumentado o esgrimido la tarde de hoy lo que nos lleva a concientizar la importancia de la evaluación preparticipativa para que el entrenador tenga los argumentos necesarios para individualizar la profilaxis deportiva de acuerdo a qué? A los parámetros morfofuncionales que arroje el deportista, y como yo siempre digo, prevenir es mejor que curar. Es un enfoque integral que nosotros lo hemos plasmado desde la parte de la evaluación, donde mediante los problemas, las necesidades, la acción pública que nos ha dado nuestro país en conocer cuando no se fortalecen las políticas públicas, nos ha dado este impacto a poder nosotros entregar mediante diagnósticos, mediante gestión del proceso hacia los deportistas que al inicio decía que les dedico esta charla por todo lo que vivimos y haber alcanzado varios objetivos, metas y propósitos en el voleibol de playa, me llega a valorar el efecto de tal conferencia. Agradecerle a todos ustedes y sin antes despedirme con un gran lema que en el 2008 lo fortalecí cuando recibí el título de doctor en ciencias, porque amo esta vida, escogí este camino. Y aunque unos lo crean espinoso y amargo, cuando un niño o un joven se cura o un abuelo sonríe, no espero premio ni galardón más alto. A ti, Julio Bardales, por los 15 años históricos del campeonato del circuito suramericano 2005, hoy 2020. Gracias a todos ustedes. Bueno, Antonio, la verdad que fantástica tu conferencia. Como te decía antes de que se cortara un poquito la charla,
nos pones a pensar muchísimo y colaborás con todo esto muchísimo en nosotros como seres integrales, ¿no? Y yo cada vez que te escucho hablar, en cada una de las conferencias que te escuché, tocas siempre ese tema, ¿no? De la parte integral y cuánto nos hace falta ahora, en estos momentos, en esta crisis que estamos viviendo, donde ojalá, yo a veces soy un poco negativo en esto, salgamos fortalecidos en el tema de la solidaridad, en el tema del compromiso con la sociedad, ahora más que nunca, ¿no? Porque realmente cuando volvamos esto no va a ser fácil. Si antes había competitividad, imagínate lo que va a ser después de esto cuando todo esté cayéndose, porque realmente es una situación bastante complicada, tanto en la parte social como económica. Por eso valoro muchísimo por dónde lo encaraste y valoro muchísimo el tema de querer intentar aportar desde ese punto de vista para todos nosotros. Yo súper agradecido con esto. Bueno, te pido un Si hay favor. alguna pregunta Sí, o conversatorio, por favor. sí, ¿podés dejar de compartir esto así podemos verte? Sí, sí. Bien. Yo te quiero hacer alguna pregunta, pero que son muy dirigidas a nuestro deporte, ¿no? Nosotros tenemos una competencia que son los Juegos Nacionales, ¿sí? Y en los Juegos Nacionales, más allá que la carta fundamental de los Juegos Nacionales diga que a nivel de categoría formativa se evalúa lo técnico, yo sé que no es así y todos sabemos que no es así, que nos fijamos mucho en el resultado, por una cuestión lógica del sistema, como hablábamos antes. Ahora, ahí hay una cosa que me preocupa. No sé si te fijaste que cuando se juega voleibol sala y voleibol arena, ¿sí? Principalmente en los últimos campeonatos, se dio la particularidad de que se juega el voleibol de arena y después se juega el voleibol de sala y los mismos deportistas que juegan voleibol de arena juegan voleibol de sala. Yo un día me paré y dije que me parecía que lo que estábamos haciendo no era correcto. Primero por la cuestión que vos hablaste hoy, hablaste de la nutrición, hablaste de la recuperación, hablaste del ácido láctico que se acumula principalmente en el voleibol de arena, ¿sí? Para después terminar jugando en piso duro, ¿sí? ¿Qué opinás con respecto a esta situación? Porque yo dije, bueno, a ver, vamos a suponer que lo hacemos y aceptamos que se juegue el voleibol de arena y puedan ser los mismos deportistas. Pero a ver, pongamos el voleibol de arena al principio o al final y el voleibol sala al principio o al final de acuerdo a eso. O de última, si lo queremos juntar, ¿sí? Que también me parece que no es lo correcto, yo lo cambiaría, haría primero sala y después arena, ¿sí? No lo creo correcto bajo ningún punto de vista. Para mí son dos deportes totalmente diferentes, utilizan energías diferentes, ¿sí? Por lo tanto, la recuperación es diferente. ¿Qué opinión te merece este punto? Bueno, una excelente pregunta y creo que hoy en día, a nivel mundial, ya se está diferenciando que el que juega playa no juega sala. Perfecto. ¿Sí? A partir de eso, doy mi testimonio personal. Okay. Yo comencé jugando sala, luego jugué playa y jugué los dos deportes juntos desde 1988 hasta el 2003. Los dos deportes, sala y playa. A raíz de eso, a lo que en mi exposición decía, el esfuerzo habitual del deportista hacia la característica del deporte, uno quiere logros superiores, ¿sí? Claro. ¿Qué comencé a hacer? Ya no entrenar sala, sino solo entrenar playa, y la parte de la capacidad de trabajo en cuanto a las distintas capacidades coordinativas y condicionales fue enfocado hacia eso y se me fue más fácil asimilar la sala. Pero ¿qué se produjo cuando yo hacía las dos? Me tuve que operar de los meniscos. Claro. ¿Sí? Claro, Entonces, claro. ¿por qué? Porque hubo exceso de carga física. Y no es lo mismo la saltabilidad en la arena que la saltabilidad en la tabla en su momento, que hoy estará flat y amortigua un poco más. ¿Sí? Pero es a partir de ahí que no se aconseja en edades tempranas especializar en sí al deportista y más aún que haga las dos modalidades. Ecuador, creo que en este sentido, y hace un momento también extra micrófono conversábamos, yo no me he ido del país porque creo que aquí hay mucho talento, ¿sí? Y hay caracterización de cada disciplina deportiva, porque ahí hemos hecho estudios sobre eso.
¿Yo por qué tengo que invertir en baloncesto en el Oriente, en su máxima expresión, ¿sí? Si tengo en Carchi, en Esmeraldas, en Manabí, en Guayas, en Loja, a lo mejor en Orellana, que tienen deportistas de Esmeraldas, pero ¿por qué voy a invertir en otras disciplinas si tengo la caracterización ya de ese niño, de ese joven? A tu pregunta, no debería hacerse. ¿Por qué? Porque no estamos viendo la calidad de vida que va a tener ese deportista luego que tenga 20, 25 años, donde hoy nosotros estamos haciendo varias investigaciones sobre el desentrenamiento, cómo analizar la influencia del entrenamiento y su calidad de vida en los exjugadores de voleibol de playa. Vamos a ver que por la parte nutricional, Fernando Orejuela, que ha jugado sala y playa, sufre de diabetes. ¿Sí? Vamos a ver desde la parte de la artritis y la artrosis por jugar sala y playa, Simón Mejía está sufriendo en las articulaciones y la obesidad. Entonces, todo este estudio nos va dando que en el momento, como tú dices, a nivel infantil, prejuvenil, juvenil, vemos el rendimiento del deportista, pero no vemos la calidad de vida con que vamos a tener la longevidad o el envejecimiento. Tenemos otra investigación que es el desentrenamiento deportivo y la calidad en las glorias deportivas del país, donde vemos que Jefferson Pérez hoy está haciendo un desentrenamiento, ¿sí? Y acuérdense, hace 4, 8, 12 años que decían que iba a quedar inválido. Sí, cierto. Es ahí donde nosotros tenemos que hacer conciencia que trabajamos con seres humanos. Voy a poner el caso de Segundo Mercado en el boxeo. Tantos golpes y no hubo un trabajo profiláctico que hoy sufre de Parkinson. Y así sucesivamente, a nivel internacional, hay muchos deportistas que hoy retirados, no está al lado el dirigente, no está al lado el entrenador, y prácticamente solos están sufriendo y aquejando las distintas patologías, enfermedades o afecciones. Perfecto, muy claro. Leo. Adelante, sí, adelante. Sergio. Hola chicos, hola Antonio. ¿Cómo estás? Una consulta ahí en referencia a lo que la pregunta de Leo. ¿No será por ahí conveniente, porque yo tengo en mi concepción y por lo que he visto y andando, el vóley de playa depende mucho del vóley sala, de que el jugador aprenda a jugar, digamos, más fácil en la sala y después explota en la arena después de los 20 años, 21, se está dando que las mejores parejas a nivel del top mundial están arriba de los 25 años casi, más o menos un promedio, ¿no? Entonces, ¿no será aconsejable, por ejemplo, aquí en Ecuador, que se mezcla bastante, como dice Leo, y por una cuestión de ganar y que las provincias por ahí te exigen alguna cosa? Porque yo tuve la experiencia de ver a León, el chico de Esmeralda, el año 2018 en juveniles, terminaba la arena, llegaba corriendo al Coliseo de Guaya y jugaba a sala, y la rompía en sala, y la rompía en arena porque fue campeón en arena. Obviamente que tiene un físico muy especial, muy particular el chico, y no sabremos qué pasará, pero por ahí no será conveniente de que haga el entrenamiento más fuerte en una de las dos disciplinas y que la otra nomás que vaya a participar como jugador, y entonces podría llevar a cabo las dos. Por eso te decía, cuando Leo me hacía la pregunta, iba a poner mi vivencia, Sergio. Sí, sí, obvio. Yo en su momento dejé la sala y yo ya estaba estudiando, entonces yo ya tenía claro. Yo no sé si tú estabas al lado de Daniel Moine y de Seba, ¿no es cierto? Sí. Donde una vez me acuerdo que nos llevaron a hacer una prueba física al centro de alto rendimiento, a los mal llamados centros de alto rendimiento, ¿sí? Porque quienes hemos vivido en el centro de alto rendimiento sabemos lo que es. Y nos querían hacer una prueba, estábamos en periodo competitivo, estábamos primero en el ranking suramericano y querían tomarnos un test de Cooper. Claro. ¿Sí? Y yo ya estaba estudiando y me opuse. ¿Por qué? Porque nos podíamos lesionar, ¿ya? Y yo lo viví, ¿por qué? Porque yo dejé la sala y me dediqué solo a jugar playa.
y a entrenar playa. Yo entrenaba 8 horas diarias playa para luego, ¿no es cierto?, cuando iba a jugar sala, una semana antes me acondicionaba a los distintos movimientos básicos de recibir, de defender. Sí, sí. Prueba de ello, luego en el 2003 fuimos el mejor líbero del premundial, que aguantamos pelotazos, ¿verdad? Pero ese es el ejemplo, ¿no? Tú puedes, y para mí creo que integralmente la playa te ayuda a que pases, a que recibas, a que defiendas. Físicamente que te prepares mejor. Integralmente, exacto. Exacto. Ajá. Pero yo te digo, en la edad, vos ya tenías una cierta edad ya arriba de juvenil, cuando vos claro. Yo te digo por ahí en la formación, como este chico León que era primer año de juvenil en ese momento, el 2018, para atrás, digamos, entre menores. Mira, tiene un excelente biotipo, claro, ¿no es cierto? Hay que trabajarlo desde la parte profiláctica para corregir ciertas cositas, por decirte, rodillas valgas, porque yo lo he observado, lo he visto jugar. La ¿sí? rodilla. Exacto. Y todo eso va a ir ayudando. Y yo siempre he dicho, trabajar en equipo es lo mejor, y al inicio yo lo manifestaba porque si no trabajas en equipo no vas a llegar a conseguir buenos resultados. Y creo que el jugador... Equipo, ahí tendría que estar de acuerdo el entrenador de arena y de sala, de decir, bueno, no lo matemos al chico, sino llevémoslo de la mano para un mejor desarrollo. Algo así. Por supuesto, y desde un enfoque, perfeccionar las distintas habilidades y destrezas de él. Claro. ¿Sí? Hay talento. Como le decía Leo al inicio, hay mucho talento. Lo que falta es trabajar a corto, mediano y largo plazo, y algo que se carece son programas de enseñanza-aprendizaje, donde yo le pueda decir a todas las provincias, vamos a trabajar en base a este programa de enseñanza-aprendizaje, y Sergio, Leo, Carol, Simón, Pollo, ustedes me van a dar de todo este trabajo, ¿sí?, de toda esta planificación, 2 deportistas de tal característica. Sí, sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal. Y a partir de ahí, ¿no es cierto?, yo voy a tener a corto, mediano y largo plazo un cambio generacional que se ha cortado en nuestro país. A más de eso, yo incrementaría, y mira, yo lo digo porque yo no tengo miedo si lo hacen, porque si lo hacen me alegro, ¿sí?, que lo hagan. Acuérdate que nosotros hicimos el chiquibóley y tuvimos 31,000 niños a nivel nacional. Que se hagan festivales, ¿sí? Que se hagan festivales y no se premie a campeones, sino que se entregue un reconocimiento por participar, y que todos los entrenadores, Sergio, Simón, Carol, Leo, se reúnan y vean las características de cada uno y comiencen a escoger pues a ese talento. Luego, tocar puertas. Está Fabián San Martín, está Rafael Santelices, está Andrés Arce, que podemos tocarle puertas y hacerle los distintos exámenes morfofuncionales, y vamos a ir aclarando hacia dónde va cada deportista, quién va a servir para playa, quién va a servir para sala. Y así vamos estructurando a que este país se vaya engrandeciendo. Sí. Gracias, Antonio. Antonio, sabés que, bueno, mi humilde opinión con respecto a esto, ¿no? Es como que a todo Sudamérica, no solamente a Ecuador, nos cuesta mucho trabajar en sistemas, ¿sí? Es decir, organizados como sistema, ¿sí? Es como que siempre esperamos que venga, en el caso de Argentina, por ejemplo, qué sé yo, todavía esperamos que vuelva Maradona para ganar un mundial, ¿sí? Y acá nos pasa lo mismo, no aprendemos que no son importantes los nombres, sino tener una estructura armada para poder conseguir el resultado. Hasta que nosotros no cambiemos esa idea, estamos con esa idea, no, vamos a participar acá, vamos a participar allá. Ojo, en todo Sudamérica para mí pasa lo mismo, ¿eh? En el voleibol, por ejemplo, Brasil está muy avanzado, pero vos conocés Saquarema, yo conozco Saquarema. Ellos están basados en un sistema, como decís vos, profiláctico, y un sistema de captación que se sostiene esté quien esté, porque los entrenadores de división inferiores se fueron y Brasil sigue ganando, ¿sí? Y van a cambiar los entrenadores de la superior y Brasil va a seguir ganando. No, nosotros estamos esperando la persona que nos salve. No hay personas, somos todos en trabajo de equipo. Hasta que nosotros no entendamos eso, que no es una cuestión tan difícil de entender para mí,
cuando te reúnas, ¿sí? Nos reunimos todos los entrenadores, todos los directivos, todos los árbitros, todas las personas relacionadas a lo que es el deporte, y digamos, a ver, muchachos, esta es la meta. Para lograr esta meta, ¿qué necesitamos? Yo estoy convencido de que se puede hacer. Ojo, con esta dirigencia, que lo puede entender tranquilamente, con la que puede llegar a venir, o con cualquiera. Lo que hay que hacer es abrir la mente para entender esta situación. Yo soy un convencido de que sí existe el biotipo, hay que buscarlo, por supuesto, a través de un sistema, como decís vos, quizás articular el tema del Ministerio de Educación, ¿sí? Con el Ministerio de Salud y la Secretaría de Deporte, porque para mí es una tríada que no se puede escapar en esta situación. Por supuesto, por supuesto. No se puede mira, escapar, ¿sí? y ahorita tú lo tocaste, las políticas públicas son totalmente importantes, ¿sí? Claro. El Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, ¿sí? Hasta el Ministerio de Turismo. Así es. Para que en el voleibol de playa, todas las playas todo no se tengan puede restricciones. promocionar, claro, se puede promocionar. Por supuesto. Claro. Y algo muy importante, Leo y Sergio, porque tuvieron de cerca a Daniel y a Seba, nosotros muchas veces no entrenábamos juntos. A mí me tocaba entrenar recibo y defensa solo, y después yo iba al gimnasio y Julio salía a trabajar bloqueo y ataque. Y luego nos encontrábamos después por la tarde para hacer complejo 1, complejo 2 y los distintos pasajes de juego. Y así se inició Joselo. Joselo se inició en la arena. Cuando se lo escogió, no fue a trabajar al Coliseo, sino que trabajó en la arena con nosotros. Y a partir de ahí ganó muchas habilidades, muchas destrezas y salió para la sala y se quedó en la sala. Entonces, todo esto lleva una estructura, una planificación, un control que es difícil, pero no imposible. Y como tú viste ayer, yo le preguntaba a José, ¿sí? Que si en Argentina pasaba esto o estaba estructurado, y él decía que muchas veces en la selección nacional sí, más no en clubes. Pero claro, es ahí donde si se fortalecen los clubes, ¿sí? En el caso de Argentina, van a salir muchos más jugadores de exportación porque van a tener mucho más claro hacia dónde van a ir. Brasil lo tiene, Brasil, y yo en su momento lo hice con la selección de Guayas, donde los recibidores trabajábamos 1 hora, los pasadores 1 hora, los recibidores 1 hora, y después al día siguiente nos uníamos todos, tanto en el femenino y en el masculino, para poder entrenar los distintos complejos. Que fue difícil, sí, pero no fue imposible cuando comenzamos a concientizar a los deportistas y a los entrenadores que me ayudaban, en este caso Carol y Simón. Perfecto. Chicos, ¿alguna pregunta ahí? Anímense, vamos, aprovechen a esta personalidad, a este súper entrenador y amigo. A ver. No, nada de súper. Ahí tenemos una preguntita, Bueno, no sé si pregunta, más bien una reflexión, chico, aprovechando. Primero, felicitando por la acción en este Zoom. Súper interesante, Leo, muchas gracias. Y chico, siempre el compartir con vos es un privilegio desde peladito que empezamos con el voleibol. Yo más bien quería hacer esta reflexión. Todo lo que se ha dicho aquí es muy interesante, lo hemos venido, creo yo, conversando algunas personas que hemos estado algún tiempo en voleibol en Ecuador, porque este programa sale para todo el mundo. Yo creo que hay que tener en cuenta siempre lo siguiente, es el educador. Se habló antes de los 3 entes, por ejemplo, el Ministerio de Educación, el de Salud, Turismo, ya ingresó ahora, pero yo quiero que se dedique esto al entrenador, al educador. Ellos son los primeros que deben recibir este tipo de charlas y formación. Hablaban hace algún tiempito del desentrenamiento, ejemplo Jefferson Pérez. Y los que fuimos los jugadores, por ejemplo, no conocimos en nuestra etapa de formación qué nos iba a pasar después, cómo tenemos que comportarnos, cómo debemos alimentarnos, etc. Y eso yo creo que debe ser desde el inicio. Mira, chico, vamos a hacer esto, ¿qué quieres lograr? Te vamos a hacer este tipo de exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y proyectarlo a saber, y después de 20 años, ¿qué vas a hacer en el deporte? ¿Vas a vivir del deporte? ¿Cómo vas a hacer esto? Y esa parte, esa educación, es de todas las gentes que están en conocimiento, al educador, a los padres de familia, para ojalá algún día tengamos una política de Estado. Y esa política de Estado es para toda una vida, un gran periodo, un buen espacio de tiempo.
no solamente para los 4 años que dura alguien arriba en la corona, y viene otro y cambia y tumba y daña lo que ya está proyectado. Eso nada más como reflexión. Supongo que debe pasar en algunos países de Latinoamérica al menos lo mismo. Tal cual. Gracias, Bueno, Suquito, querido. sí, es una gran realidad, ¿no? No solo en Ecuador. Mira, el desentrenamiento es una problemática a nivel mundial. Nosotros, y en mi persona, porque digo nosotros porque yo trabajo con un cuerpo transdisciplinar, y quien está manejando el desentrenamiento acá en Ecuador, y he comenzado, y ha sido duro, es mi persona, ¿no? Y hemos comenzado con las glorias deportivas. Nosotros tenemos una corporación que se llama Glodet, el cual hasta el año pasado fue Jefferson Pérez el presidente, hoy es Cristian Sánchez, un levantador de pesas, y hemos ido concientizando, y tú dices una gran realidad, Supo. Lamentablemente, el dirigente ecuatoriano siempre ha querido el resultado, pero se ha olvidado después de ese resultado qué puede seguir. Mira, hoy es un pecado en la mayoría de deportes que las glorias deportivas vayan a los escenarios deportivos, ¿sí? En otros países, y voy a poner el caso de Argentina, de Brasil, en Sudamérica, Cuba, México, ¿sí? Son privilegiados las glorias deportivas que entran a los escenarios deportivos, ¿sí? Gratuitamente. Pero además de eso, acá no ha habido un seguimiento desde la parte biomecánica, bioquímica, nutricional, de laboratorio, y hasta la parte psicológica, porque influye pues cuando tú tomas la decisión, ¿cuándo me quiero retirar? Pasa un mes, pasan 2 meses, pasa un año y no te quieres retirar, porque emocionalmente, ¿sí? Comienzas a tener ese temor, ¿qué voy a hacer? En los estudios que hemos hecho, hemos visto deportistas que no han terminado primaria. Entonces ahí viene la gran reflexión, ¿qué hicieron los entrenadores para que ese deportista termine su etapa integralmente? Hay muchos deportistas que no han terminado su secundaria, que no tienen una profesión y que viven del sueldo mensual que el gobierno les da. Entonces es ahí que nosotros, mediante este estudio que estamos haciendo con las glorias deportivas, metemos el coaching deportivo para que se valoren como seres humanos y comiencen a caminar, y muchos ya están estudiando la primaria, otros van a comenzar la universidad, y nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para estudiar. Es ahí donde el entrenador tiene que velar siempre, y yo en ese sentido me siento contento porque la mayoría de deportistas que yo he tenido como alumnos, en su 99% hoy son profesionales, ingenieros, arquitectos, abogados, licenciados en educación física, y es más, quienes jugaron conmigo, como Julio, Fernando, ya son licenciados y van a hacer maestrías. Es decir, eso es lo que tenemos que ver cuando el entrenador lleva de la mano a ese deportista. Y no solo es el resultado, no solo es el trofeo, no solo es la victoria o la derrota, sino es ver cómo esa calidad de vida yo le estoy dando a que reflexione ese deportista, ese ser humano. Perfecto. Sí, me parece fantástico el tema que tocaste con respecto al estudio. Dentro de eso del sistema para poder proyectar, yo creo que es fundamental que el deportista estudie. O sea, es claro, ¿querés ser deportista? No hay ningún problema, pero es obligatorio que vos estudies. Bueno, en Argentina algunos clubes ya están implementando de fútbol, que por ahí el fútbol es un tema bastante tabú en Argentina, el tema de que estudie y a la vez juegue. Pero de a poquito se fue logrando, ¿sí? Hoy ya prácticamente te obligan, incluso dentro de la misma institución está la cuestión de la primaria, del secundario, e incluso le dan ya terciario, para que los chicos se preparen, porque muchas veces se fracasa por eso, aunque parezca una locura, ¿no? Lo que digo, por no estar preparados en la parte, digamos, intelectual y el desarrollo del tema del estudio. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y también lo incorporo dentro del sistema que vos hablás de la cuestión de la preparación integral. La última pregunta mía, ¿sí? Tocaste un tema de la profilaxis y yo toco el tema de la pliometría, ¿sí? Que yo creo que para mí es trabajo básico desde las divisiones inferiores. Yo apenas vienen las nenitas conmigo, lo primero que hago es evaluar la lateralidad, el equilibrio, el ritmo, ¿sí? Y trabajar en la fase sensible, que más o menos yo calculo que está entre los 10 y 12 años. Y ahí ya empiezo con la pliometría de nivel 0, ¿sí? Es el tema del equilibrio a través de los saltitos múltiples para que se vayan
preparando las articulaciones para el día de mañana empezar con los saltos y la exigencia, ¿sí? Pero después viene otro tema. Después viene el tema de que cuando querés ganar, tenés una jugadora muy buena, una sola jugadora, y resulta que le da el 90% de pelota a ella durante todo el partido, ¿sí? Bueno, vos lo has vivido también a lo mejor, ¿no? Cuando llega esa exigencia, yo creo que encima de que no se prepararon bien con la profilaxis desde la pliometría, a veces exigimos un atleta que trabaja en salto unas 200, 300 veces y nadie evalúa la rotura que puede tener ese atleta. ¿Vos considerás que en las divisiones inferiores deberíamos trabajar así para ganar? Porque yo también lo he hecho. Yo también lo he hecho porque el sistema te lleva a eso. Es decir, no, dásela a la mejor, dásela a la mejor. Y resulta que cuando sacaste cuenta, porque yo lo llevo por estadística, la nena saltó 300 veces en un partido de 3-2. Es una locura lo que hacemos. Por supuesto, por supuesto. Excelente pregunta, Leo. Y te lo voy a hablar desde la parte transdisciplinar. Es decir, no solo el terapista físico, sino que voy a unir al preparador físico, voy a unir al entrenador y voy a unir al médico deportólogo. Para mí, ¿sí? La profilaxis, no, la pliometría no es profilaxis. No. No, no. Yo tengo que hacer ejercicios profilácticos para hacer pliometría. Perfecto. Es decir, yo tengo que fortalecer ligamentos, tengo que fortalecer meniscos, ¿sí? Tengo que fortalecer musculatura en cuanto al tren inferior. Y por eso yo decía de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil. Yo no puedo ver la profilaxis, la pliometría como parte profiláctica. Si tú mismo te estás dando la respuesta, si tengo que saltar 100, 150, 200 saltos, y si no he hecho un ejercicio profiláctico, voy a lesionar el menisco. Perfecto. ¿Sí? Voy a distender los ligamentos. Entonces, a partir de ahí, yo tengo que saber que si voy a trabajar pliometría, yo tengo que buscar ejercicios profilácticos. ¿Para qué? Para que él pueda asimilar de la mejor manera esa carga física. Acuérdate cuando hablábamos de los estadios del esfuerzo físico. Claro. Y muchas veces, y te voy a poner el caso de Julio, en el voleibol de playa, es el que más saltaba. ¿Por qué? Porque él iba a bloquear, atacaba, mientras yo solo iba a atacar y defendía. ¿Sí? Pero aparte, yo sacaba saltando y él no. Entonces, a partir de eso, tenemos que ir viendo que si yo voy a trabajar pliometría, tengo que trabajar con ligas, ¿sí? Tengo que trabajar con ejercicios naturales de flexibilidad, de elasticidad, para ir oxigenando las distintas zonas, ¿sí? O las distintas extremidades inferiores, porque acuérdate que el voleibol, aunque la mayor parte de la actividad inicial se inicia por las piernas, pero la culminación del movimiento a menudo involucra ¿qué? Las extremidades superiores. Y más aún por encima de la cabeza cuando tú tienes que golpear el balón. Entonces, todo ese gesto que se ve en la pliometría, porque tú tienes que enseñarle al niño a educarlo, a hacer el movimiento de la mejor manera, yo no lo catalogo como parte profiláctica, sino que si voy a trabajar pliometría, tengo que sentarme con el entrenador, el preparador físico, para hacer ejercicios profilácticos para que ellos asimilen mejor esa carga física. Ok, o sea, por ejemplo, vamos a suponer, la pliometría de nivel 0, que no tiene altura, ¿sí? ¿Vos no la considerás profilaxis? Porque no, sí, porque tengo que trabajar ejercicios profilácticos con ligas para fortalecer esa zona 0 que tú vas a comenzar a introducir. Perfecto, perfecto. Ahí lo entendí, gracias. Chicos, aprovechemos para preguntar, vamos. ¿Alguna pregunta? A ver, la gente de México, Costa Rica, vamos, anímense. Marcao, ¿cómo te va, Marcao? Un gusto de saludarte, ¿cómo estás? Nelson, ¿cómo te va? Alejandro, ¿no hay ninguna pregunta? ¿Un aporte? ¿De qué parte nomás están? Ahora hay, a ver, Costa Rica, México, Perú. Saludos para el Brasil, país tico. Brasil, gente de Brasil. Ecuador, Gabriel Lobos de Chile. ¿Sí? Saludos para los hermanos chilenos, para Brasil, Costa Rica, que todas sus familias
se encuentren bien de salud y en esta época de confinamiento a darle fuerza para salir adelante. Grandes países. Ahí dice Alejandro González que está todo muy claro. Él es el profesor que es de México, ¿no? Que, bueno, vivió una situación bastante especial con esto del COVID y gracias a Dios, bueno, ahora ha mejorado este tema. Bien. Con respecto al voleibol de competencia de sala, o sea, es mucho más fácil, por una cuestión de inversión lógica, es más fácil invertir en el voleibol de arena porque son dos, viaja un entrenador, ¿sí? ¿Cómo comenzarías a tratar de hacer, a tu criterio, ¿no? un proceso, digamos, de voleibol de sala con respecto a proyectarlo al alto rendimiento? ¿Cuál es tu criterio, por ejemplo? Primero, ¿lo harías en ambas Bueno, ramas? ya lo vivieron, Sí, ya lo vivieron ustedes. Sí. Nosotros creo que por gratitud, y en su momento creo que fue fácil porque quien fue mi formador, quien fue mi entrenador, era el presidente de la Ecuatoriana, Patricio Claro. Sandoval, y al conversar, ¿no es cierto? Yo venía con la idea porque en Argentina tú sabes el pequevóley, Claro. ¿sí? El FIBA Volley en Brasil. ¿Por qué no se podría hacer en Ecuador si había adeptos dentro del país? Y mucho más, porque creo y estoy convencido que una gestión es buena cuando tú vas desarrollando en las distintas provincias o vas masificando en las distintas provincias que no tienen voleibol. Prueba de ello, nosotros iniciamos el Chiquivóley, donde se firmó las políticas públicas entre Ministerio de Educación, Ministerio de Deportes, Ministerio de Inclusión Económica y Social y los distintos GAT de las distintas provincias en la cual nosotros comenzamos por medio de la Federación Ecuatoriana, a masificar el voleibol. Y fue masificar, ¿qué es esto? Que se divierta el niño de las distintas escuelas. Tener 31.000 niños no fue fácil. Creo que hubo un cuerpo de trabajo atrás que sustentó esto de aquí, primero con capacitaciones, ¿sí? Capacitar al profesor de educación física, capacitar al director, y luego de eso ir concientizando, ¿no es cierto?, a las escuelas privadas y públicas que si de una forma gratuita tenía el niño para poderse recrear, atrás de eso iba a haber un cuerpo de trabajo que iba a ir seleccionando ese talento deportivo. Prueba de ello, y sin temor a equivocarme, fueron más o menos unos 25 a 30 chicos que se escogieron de este programa y que luego se invirtió en vivienda, se invirtió en alimentación, se invirtió en la parte médica, ¿sí? Y a partir de ahí comenzamos a ver cómo se iban formando estos deportistas. Eso fue a corto plazo. A mediano plazo, ¿qué ya viene? Sustentar más esa prueba, esa evaluación preparticipativa para ir conociendo las distintas destrezas y habilidades físicas, técnicas, ¿sí?, de ese deportista para llevarlo a logros superiores. Y en esos logros superiores ya vienen, y sin temor a equivocarme, porque yo llevaba las estadísticas, habían ya 100 partidos de preparación que creo que ninguna selección de Ecuador la ha tenido, ¿sí? 100 partidos de preparación en los cuales ya ellos iban creyendo que sí pueden avanzar. Y luego de eso, bueno, ustedes saben ya todo lo que pasó, se dañó el proyecto, esos jugadores se fueron a distintas provincias porque vivían en la ciudad de Guayaquil, de eso salió Joselo y se fue al extranjero, y de Joselo, ahí viene la gran interrogante, ¿cuántos seres humanos con el biotipo característica de Joselo hay en Ecuador? Sin temor a equivocarme, vamos a poner por lo bajo 50. Por lo alto hay más de 100. Pero ¿qué hemos hecho para sustentar todo eso? ¿Sí? Si vamos viendo que la característica hoy del voleibol, tanto de playa y sala, es la estatura, son las destrezas, y cuántas veces yo no he hablado, y miren que no tengo temor en decirlo porque siempre he estado presto a ayudar. Con Lauro, ¿cuántas veces no hemos hablado? Con Jorge, ¿cuántas veces no hemos hablado? Y es cuestión de sentarse y hacerlo. Claro, yo también estoy de acuerdo. Cuando claro. uno
¿no es cierto?, tiene la humildad necesaria, no ve raza, no ve distingo social, sino que ve la parte de la humanidad. Y es a partir de ahí que yo quisiera que todo esto se haga a nivel de Latinoamérica y el mundo. ¿Para qué? Para que velemos por un mejor ser humano integral en cada una de las disciplinas deportivas. Totalmente de acuerdo. Bueno, tocaste el tema del mini voleibol y yo soy un convencido de que las revoluciones empiezan desde la base de la pirámide, ¿sí? Y coincido totalmente que el primer trabajo al cual debemos apuntar es al mini voleibol recreativo, como decimos, enamorar al chico de la disciplina y poder vender ese producto, ¿no? Que es un producto realmente muy bueno. Nosotros estamos convencidos de que el voleibol es un producto genial que se puede vender a todo nivel, ¿sí? Y Leo, y es algo que yo siempre digo, no es porque yo en este deporte triunfé y más que nada me dio las profesiones que tengo gracias al voleibol, pero lo he hecho en otras disciplinas asesorando. El béisbol, ¿sí? Imagínate que el béisbol solo se juega en Guayaquil y tiene más de 100 años. Claro. Y llegamos a escuelas públicas donde no creen porque no se conoce el béisbol, y el beisbolista ecuatoriano tiene las mismas características que el costarricense, que el nicaragüense, que el cubano, que el dominicano, que el venezolano, que el colombiano. Y se dice que nuestro primer deporte es el fútbol, y yo siempre digo que nuestro primer deporte popularizado es el fútbol, más no masificado. Porque ¿a dónde tú ves selecciones permanentes en las diferentes categorías de fútbol que se trabaje hacia un objetivo? Claro. No lo Una hay. misma línea, Es ¿no? decir, no es la misma línea, nada. No, exacto. estoy de Entonces, acuerdo. a partir de eso, esto no solo es para el dirigente de voleibol, es para todo el dirigente deportivo. Claro. Como desde la base tengo que yo sustentablemente en esa pirámide de un sistema nacional deportivo de cualquier país, sustentarlo desde abajo. Perfecto, tal cual. Bien, no sé si hay alguna pregunta más, yo estoy súper conforme. Como siempre digo, en este tipo de intercambio se aprende cualquier cantidad, se repasan conceptos, se aprende, ¿sí? Y bueno, y más con una persona como vos que tenés tanta experiencia en el ámbito social, deportivo, cultural. Así que yo te agradezco esta participación y bueno, ojalá que lo podamos promocionar de la mejor manera y que lo pueda ver no solamente todo el Ecuador, porque es importante para todas las personas de habla hispana que son parte de este canal. Vamos a hacer lo siguiente, si no hay más ninguna pregunta, yo voy a presentar al disertante de mañana y la charla, y después te dejo para que te despides de la gente. ¿Ok? Dale. Bien. Chicos, ¿alguna preguntita más? ¿Algún aporte? Abran el micrófono, anímense. ¿No? Bien, parece que fuiste muy claro. Bien. El día de mañana tenemos la presencia del profe Leonardo Nocenti, quien nos va a hablar de un tema muy, muy importante. A ver, escuchen. Captar, sostener y desarrollar el voleibol. No es para cualquiera esto, porque él toca los tres temas. Cómo capto, cómo sostengo al chico y cómo termino desarrollando a ese deportista. No se la pierdan. Un excelente profesional, joven de Argentina, que está trabajando en las selecciones nacionales ya, por suerte. Es de mi provincia, de Santa Fe, y está haciendo una carrera fantástica. Invitados todos para la charla de mañana, en el mismo horario, 16 horas de Ecuador, 18 horas de Argentina, y un agradecimiento enorme para vos, chico, de nuevo, por tu apertura, por tu simpleza y por tu don de buena gente. Gracias, bendiciones. Gracias, Leo, gracias. Gracias a cada uno quien compartió esta sala de Zoom. Siempre es un privilegio poder brindarle a la humanidad, a la sociedad, los modestos conocimientos. Creo que lo que hace crecer al ser humano no es cómo está hecho, sino el esfuerzo que hagamos cada uno por unir a la sociedad, a la humanidad. Yo digo que todo lo que está pasando hoy es porque nos hemos desunido por la política, nos hemos desunido por las religiones y por las clases sociales. Y al inicio yo decía, nadie se pone a pensar el origen y naturaleza del hombre, de dónde venimos, a dónde vamos y quiénes somos. A la tumba no nos vamos a llevar absolutamente nada.
solo el deber, ¿sí? El orgullo de haber aportado a la humanidad. Por eso, como yo siempre te digo de cariño, Che, gracias por esta oportunidad. Nadie es profeta en su propia tierra, pero paso a paso estamos convencidos desde el proyecto que nosotros tenemos en silencio, sin estar ni ser presidente, ni ser ministro, ni nada. Tenemos un proyecto que se llama Barrios y Escuelas Saludables, donde hemos cambiado vidas gracias a esta parte integral. Tenemos hoy futbolistas, atletas, luchadores, judocas, boxeadores, que gracias a este proyecto, Barrios y Escuelas Saludables, en silencio hemos aportado hacia la provincia del Guayas. Y así, hoy son seleccionados nacionales y hemos aportado hacia el país. Y es por ello que quiero agradecer a cada uno de ustedes por haberme escuchado, por haber tenido la paciencia de horas estar aquí sentado, pero esta es una de las pasiones, de poder cambiar la mentalidad del ser humano y seamos más humanistas. De todo corazón, gracias a todos ustedes. Gracias, amigo.